Una voz del pasado. De Arthur Gask. Era bastante tarde, y acababan de regresar de una partida de bridge, Lucy y la señora James. Ambas amigas estaban hablando, de las personas que habían estado presentes en la reunión, mientras bebían una taza de té, para terminar la noche. La señora James centró su conversación en una de las asistentes a la velada. Lucy, ¿viste a Camila Brendon allí esta noche? Preguntó la señora James. ¿No te parece muy guapa? Sí, es muy hermosa, comentó su amiga. Además, tiene una cara inteligente, ¿no crees? Sí, Lucy. Es la mujer más inteligente que conozco. Lo sé con certeza, ya que fuimos juntas a la misma escuela. Es una mujer culta y muy intelectual. Es la presidenta de nuestra sociedad literaria, y ningún hombre puede con ella. Sin embargo, su marido parece muy corriente, repuso Lucy. Quiero decir, que no parece particularmente inteligente. Es difícil imaginarla casándose con un hombre como él. Sin embargo, Ted Brendon es un hombre encantador, comentó la señora James. Como dices, no es muy inteligente, pero es un hombre de familia ideal, y adora a Camila y a los niños. Lucy sonrió. Pero, por supuesto, se casó con él por dinero. Recuerdo que el viejo Brendon dejó mucho cuando murió. Su amiga negó con la cabeza. No, querida, te equivocas. Camila nunca fue así. Además, en aquel entonces, trabajaba como periodista, y debía de tener un buen sueldo. No, Lucy, no se casó con él por dinero, y estoy segura de que tampoco se casó con él por amor. Creo que se casó con él por gratitud, por su bondad hacia el hombre, con el que había estado comprometida anteriormente. Ese hombre murió, como consecuencia de un terrible accidente, cuando estaban a kilómetros de distancia de todas partes, y Ted lo cuidó hasta el último momento. Lucy exclamó sorprendida. Entonces, ¿había habido otro hombre en su vida, antes de su actual marido? La señora James asintió. Sí, así es. Y lo amaba apasionadamente. Bajo la máscara de su rostro orgulloso y frío, Camila esconde sentimientos de la más profunda pasión. Cuando era joven, como puedes imaginar, era muy hermosa, pero ningún hombre la atraía, hasta que Ransom Hellingsby llegó a su vida. Él fue quien derritió su frialdad, y despertó en ella sentimientos que desconocía. Por aquel entonces, yo era íntima amiga suya, y ella confiaba en mí, más que en cualquier otra persona. Por eso, puedo afirmar, que ella idolatraba a ese tal Ransom. ¿Y qué clase de hombre era?, preguntó Lucy. Su amiga suspiró. Para ella, era el mejor de los hombres. Era guapo, por supuesto, y también muy inteligente. Era abogado, y todos decían que tenía un gran futuro. Enamoró a Camila, y ella lo amó con toda su alma. ¿Y él la correspondió de la misma manera? La señora James vaciló. No lo sé con certeza. No podía evitar sentirse atraído por ella, como suele sucederle a los hombres, porque era muy hermosa. Sin embargo, se había enamorado de muchas otras antes que ella, e incluso cuando estaba comprometido con Camila, se supone que se veía con otras chicas. No, nunca se habría convertido en el buen marido, que sí es Ted Brendon. Además, se decía que bebía. Bueno, ¿y qué le pasó?, preguntó Lucy. No me lo has contado. Su amiga suspiró, antes de continuar. Pues bien, Ransom Hellingsby murió. Él, Ted Brendon y Michael Barling, ahora su señoría el juez Barling, estaban de caza en Isla Canguro, y en la parte más salvaje y desolada, Ransom cayó por un acantilado, y se lastimó terriblemente. Sus heridas eran tan graves, que no se atrevieron a moverlo. Su auto estaba a 20 millas de distancia, y dejando a Ted para que lo cuidara, Michael emprendió el camino para buscar ayuda. Sin embargo, se torció el tobillo antes de alcanzar su destino, y pasaron 2 días, antes de que pudiera indicarle al grupo de rescate dónde estaba Ransom. Ted había hecho todo lo posible por él, pero solo un cirujano hábil podría haberlo salvado, y estaba muerto cuando llegaron. ¡Qué tragedia tan terrible!, exclamó Lucy. Eso debió destrozar a Camila. Sí, fue espantoso para ella. Estaba completamente devastada, y solo con Ted Brendon podía hablar de lo que había pasado. Él la veía a menudo, y como era el mejor amigo de Ransom, supongo que ella pensaba que él era todo lo que le quedaba de su difunto prometido. En cualquier caso, debe haberle estado tan agradecida por su devoción, y debe haber llegado a acostumbrarse tanto a su compañía, que al final pensó que podría ser un buen marido. Podía ver, como todos los demás, que él
estaba desesperadamente enamorado de ella. Así que, 2 años después, se casó con él. ¿Y ella es feliz? Sí, creo que sí, en cierto modo. Tiene 2 hijos, el mayor de 17 años y una preciosa niña de 15, y todo el dinero que pueda desear. Aún así, aunque han pasado más de 20 años, creo que todavía vive un poco en el pasado. Cuando nadie la mira, su rostro adquiere una expresión de tristeza. Aquí finalizó la conversación de ambas amigas, y muy pensativas, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, Camila Brendon se encontraba sentada en el comedor de su hermosa y bien equipada casa. Acababa de despedir a su marido, que había partido hacia el trabajo en el coche, y ella había regresado a la mesa, para terminar su taza de café y hojear el periódico de la mañana. Como había dicho su antigua compañera de colegio, a sus 42 años, Camila seguía siendo una mujer muy guapa. Vestía bien y con buen gusto, y todo en ella hablaba de una mujer refinada. Tenía un hermoso perfil, y una tez perfecta. Sus ojos eran grandes y de un azul profundo. Se comportaba con elegancia y soltura, y su aplomo general era el de una persona muy segura de sí misma. Aquel día era el de su aniversario de boda, y sonrió levemente, al pensar en lo cariñoso que había estado su marido al despedirse. Querido Ted. Ella lo conocía desde que era pequeña, pero nunca se le había ocurrido pensar que él hubiera estado enamorado de ella en aquellos años lejanos, cuando era apenas una niña de piernas largas que acababa de dejar las coletas. Pero Ted siempre había sido tímido, de los que se mantienen siempre en un segundo plano. Incluso después de todo ese tiempo, después de su gran desgracia, él nunca se habría atrevido a hablarle de sus sentimientos, si ella no le hubiera animado a ello. En definitiva, Ted había demostrado ser el marido más adecuado para ella, y no podía desear a nadie más considerado. Era además tremendamente generoso y desinteresado, y no tenía ni una pizca de celos. Un ejemplo de ello era el hecho de que no se había molestado en lo más mínimo, cuando ella le había preguntado si su primer hijo podía llamarse Ransom. Mientras que a la mayoría de los hombres no les habría gustado que su hijo se llamara como un antiguo amor de su esposa, Ted se había limitado a sonreír e inclinar la cabeza, dedicando sin duda un triste recuerdo a su desgraciado amigo. Por supuesto, él también había querido a Ransom. Se habían conocido en la escuela primaria, y en su vida universitaria, más tarde, habían sido inseparables. Y luego, aquella terrible tragedia, cuando Ransom murió en aquel espantoso accidente. Qué tortura había sido para Ted darle todos los horribles detalles. Pero ella había insistido en que debía saberlo todo de una vez, porque no quería que se le ocultase nada que, tarde o temprano, acabaría descubriendo. Sus pensamientos vagaron entonces hacia sus hijos, y su corazón de madre se llenó de orgullo. ¿Qué hombre tan espléndido iba a ser su hijo mayor, Ransom? Fuerte, autoritario y capaz, como lo había sido el otro Ransom. De hecho, siempre le gustó pensar que no se diferenciaba de él, tampoco en apariencia. Así corrían sus pensamientos secretos, porque la imagen de su primer amor había permanecido muy vívida en su mente. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por la entrada de la doncella con las cartas. Las repasó descuidadamente, y luego su rostro se iluminó, al ver uno escrito a mano, por la hermana de su difunto prometido. Siempre le había gustado la señorita Helensby, que era 10 años mayor que Ransom. La carta era gruesa, y venía dentro de un sobre grande. Al abrirla, encontró otro sobre, envuelto con un trozo de papel blanco, en el que estaba escrito: «No abras esto, hasta que hayas leído mi carta». La carta de la señorita Helensby decía: «Querida Camila, ayer estaba limpiando un armario viejo, y encontré una vieja chaqueta de caza del pobre Ransom. Era la que debió de llevarse consigo, en esas terribles vacaciones. Mientras la manipulaba, sentí que algo se había deslizado por el forro. Era esta carta, que mi hermano te escribió, y que te adjunto. Por supuesto, no la he abierto, y al principio estuve dispuesta a quemarla. Pero luego, me di cuenta de que en realidad te pertenecía, así que te la envío. Tu afectuosa amiga, Claire Helensby». Camila contuvo el aliento, y a pesar de todos esos años, su corazón se puso a latir mucho más deprisa. Abrió la carta adjunta, con dedos temblorosos, y sus ojos devoraron con asombro lo que estaba escrito. Estaba fechada el jueves 29 de diciembre. «El día antes del accidente», murmuró. «Fue el viernes, cuando cayó por ese horrible acantilado». Presa de gran ansiedad, Camila leyó la carta.
En ella, Ramson decía lo siguiente. Mi amada Cam. No es necesario que te diga lo mucho que te echo de menos y lo presente que estás en todo momento en mi pensamiento. Espero que a ti te ocurra lo mismo conmigo. Por aquí todo va bien, hay buena caza, y el tiempo es espléndido, excepto ayer, que se estropeó con la lluvia. Pero hoy vuelve a brillar el sol, y todo sería perfecto, si no fuera por una molesta neuralgia que me ha atacado de improviso. Pero eso no me ha impedido salir a cazar y disfrutar del paisaje. Por lo que se refiere a mis compañeros de viaje, Michael Barling es un muchacho excelente, tranquilo y cabal, con el que me entiendo muy bien. En cuanto a Tom, algo le ocurre y no sé qué es. Se comporta conmigo de un modo extraño, que no puedo entender. Por increíble que parezca, creo que, por alguna razón, ha empezado a odiarme. Ayer lo sorprendí varias veces, mirándome de manera muy rara, cuando pensaba que no lo estaba viendo, y anoche creo que incluso quiso lastimarme. No quiero preocuparte con algo, que probablemente sea cosa de mi imaginación, pero necesito contártelo. Ocurrió de esta manera. Nuestro campamento está en una hondonada, justo detrás de un gran acantilado, con un pequeño arroyo en el lado de tierra, donde a menudo se puede atrapar un pato, cuando vienen al anochecer. Después del té, salí solo para intentar cazar algunos, y me escondí detrás de unos arbustos. Por supuesto, tenía mi arma cargada. Entonces algo, no sé qué, una especie de intuición, me hizo sacar los cartuchos y echar un vistazo al cañón de la escopeta. Tal vez recordé que no los había limpiado el día anterior, después de haber estado en busca de codornices. En cualquier caso, para mi horror, descubrí que uno de los cañones estaba completamente obstruido con barro apelmazado. Solo uno de ellos, eso es lo más curioso, pero si hubiera disparado el arma, Dios mío, podría haberme volado la mano, o algo peor que eso. Como te he dicho, ayer llovió, y el suelo ha estado muy embarrado, y es cierto que había dejado mi escopeta en el suelo, 1 o 2 veces, pero no podía creer que el cañón hubiera llegado a ese estado. Por supuesto, el hecho de que Ted me haya estado mirando de manera extraña durante todo este tiempo, me ha inducido a pensar, por un momento, que él habría podido poner el barro en el cañón del arma, para que me estallara en las manos. Pero, seguramente, todo esto es cosa de mi imaginación, y solo te lo digo para que cuando me escribas, me digas lo idiota que soy. Tengo una gran fe, en tu buen sentido. Algunos días, los barcos de pesca se acercan a la costa, y puede que mañana consiga que uno de ellos te haga llegar esta carta. Con todo mi amor, tuyo, Ramson. Camila permaneció sentada, inmóvil, con el rostro pálido y serio. Aquella carta la había afectado muy profundamente. De pronto, le llegaba de nuevo la voz de Ramson, muerto desde hacía 20 años, y hacía renacer todo el dolor que había sentido entonces. Pero había algo más, mucho peor, si eso era posible. Las palabras de Ransom, escritas el día antes de su accidente, proyectaban una nueva luz sobre aquel fatídico hecho. Era inconcebible, pero, ¿y si Ransom había sido empujado por el acantilado, y no se había caído accidentalmente, como siempre se había creído? Cuando murió, debido a las terribles heridas causadas por la caída, prácticamente no se hizo ninguna investigación. El sargento de policía de la isla hizo su informe, y el forense, para ahorrarse problemas, no creyó necesario realizar ninguna investigación. Se dictaminó, por tanto, que la muerte de Ramson había sido accidental, y que ningún agente externo había intervenido en ella, solo la fatalidad. Y ahora, esa carta, en la que según decía Ransom, la conducta de Ted hacia él, había sido sospechosa. Describía su repentina animosidad, sus miradas de odio, y prácticamente, le acusaba de haber manipulado su escopeta para lastimarlo. Y al día siguiente de ese hecho, Ransom se despeñaba por un acantilado. Pero, aquello no podía ser posible. Ted. ¿Un asesino? Era increíble. Ella le conocía bien, se conocían desde niños y llevaban casados 18 años. Era un hombre bueno, tranquilo, incapaz de hacerle daño a nadie. Un buen marido y un padre excelente. Aún así, ¿quién podía sondear los secretos del corazón de un hombre? Ella sabía que Ted la había amado siempre, y sin duda, se sintió muy herido cuando ella se enamoró de Ransom y se comprometió con él. Un amor despechado puede inducir a un hombre a cometer muchas locuras, a hacer cosas de las que no se le creería capaz. ¿Acaso la historia no nos muestra, con incontables ejemplos, cómo la naturaleza de los hombres más gentiles e inofensivos podía endurecerse y volverse brutal,
cuando se les impedía conseguir a la mujer que amaban? Y Ted la había amado todo el tiempo. Se lo había dicho, y le había dicho también, lo miserable que había sido su vida, creyendo, como lo creía entonces, que ella nunca podría ser suya. Cuánto lamentó que le hubieran dado esa carta. Su afecto por su marido nunca se había convertido en verdadero amor, pero ahora lo odiaría, si supiera que había tenido algo que ver con la muerte de Ransom. Se dijo de nuevo, que aquello era imposible, pero comprendió que no podía dejar el asunto ahí. Aquella sospecha, aunque fuera infundada, no la dejaría vivir tranquila, y convertiría su matrimonio con Ted en una pesadilla. Debía conocer la verdad. Iría a ver a Michael Barling, el juez, y le exigiría que le explicara cómo habían pasado exactamente las cosas. Había estado allí con Ted y Ransom cuando ocurrió el accidente, y sin duda él sabía con certeza lo que había ocurrido. Le entregaría la carta, confiando en que, por la expresión de su rostro, podría averiguar si su marido era culpable o no. Eran vacaciones, y el juez probablemente estaría trabajando en su jardín por la tarde. No estaba casado, y cuando no estaba ejerciendo su profesión, las flores eran el pasatiempo al que más horas de su vida dedicaba. Como esperaba, encontró a Michael Barling en casa. Él recibió a Camila con alegría, aunque un poco sorprendido. Y en cuanto vio la expresión de su rostro, la acompañó inmediatamente a su estudio. Michael, dijo ella solemnemente, puedo confiar en ti, ¿no es cierto? Tú siempre me dirás la verdad. El juez, un hombre de aspecto distinguido, con un rostro agudo e intelectual, y tranquilos ojos grises, la miró con curiosidad. Por supuesto, Camila, respondió. No es necesario siquiera que me lo preguntes. Bueno, aquí hay una carta de Ransom, continuó ella rápidamente. Me la entregaron esta mañana. Su hermana la encontró en el forro de la chaqueta de caza, que Ransom se llevó cuando fuisteis a aquella excursión. Su voz tembló. Está fechada el día antes de su muerte. Aquí está. Léela detenidamente, y entonces dime lo que piensas al respecto. El juez recibió la carta, con un rostro sereno e impasible, pero a medida que leía, su expresión se endureció. Siguió un largo silencio, pues leyó la carta 2 veces, antes de levantar los ojos y mirar nuevamente a Camila. Habló en voz muy baja y contenida. No sé qué decirte, Camila, dijo. Y golpeó la carta con desdén. Pero, por supuesto, lo que sugieres sobre Ted es una tontería. Todas las armas son propensas a ensuciarse, si no se les dedica el cuidado que requieren, y Ransom era notoriamente descuidado con las suyas. Entonces, ¿qué has querido dar a entender, con eso de que no sabías qué decirme? Preguntó Camila con brusquedad. ¿Estás ocultando algo? Su voz tembló. ¿Ransom no murió de la forma en que me lo dijeron? ¿Mi marido lo empujó por el acantilado? Quiero que me digas la verdad, por terrible que sea. El rostro del juez estaba ensombrecido por la indignación. No seas tonta, Camila, y no te dejes llevar por la histeria. ¿Cómo te atreves a pensar algo así de Ted? Creí que el tiempo te había convertido en una mujer sensata. Pero sé que me ocultas algo, lo noto por tu forma de hablar. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella excursión? ¿Acaso lo que dice Ransom en su carta no es cierto? Bien, sí. Te he ocultado algo, dijo el juez con severidad. No creí necesario decírtelo, porque eso no cambia las cosas, pero ahora veo que tendré que contártelo. Señaló la carta que le había devuelto. Para aliviarse de esa neuralgia a la que se refiere, Ransom había estado bebiendo mucho. No era responsable de lo que escribía, y para que quede claro, al día siguiente, cuando cayó por aquel acantilado, estaba borracho. Camila se cubrió el rostro con las manos. No puedo creer eso, dijo con voz entrecortada. Jamás vi a Ransom propasarse con la bebida, ni sufriendo las consecuencias de haber bebido. Pero aquel día lo hizo, replicó el juez con dureza. De vez en cuando, se sobrepasaba bebiendo, y yo he sido testigo de ello en alguna ocasión. No era muy a menudo, no estoy diciendo que Ransom fuera un borracho, pero a veces se sobrepasaba, como puede pasarle a cualquiera. Habló con pesar. Lo siento. No quería decírtelo, pero me obligaste a hacerlo. No podía permitir que la más mínima sospecha viniera a perturbarte. Entonces, ¿lo que dice acerca de Ted es falso? No puedo creer que Ransom inventara eso de su mejor amigo, aunque estuviese bebido. ¿Dónde estaba Ted cuando Ransom cayó por el acantilado? Preguntó Camila débilmente.
A una distancia mayor que la longitud de esta habitación, respondió el juez. De hecho, yo estaba mucho más cerca. Y dándole una palmadita amable en el hombro, prosiguió. Mira, Cam. No te atormentes más. Regresa a casa, y sé la mejor esposa del mundo para Ted. Él lo vale, te lo aseguro, no podrías encontrar otro hombre mejor. Camila, más serena, se secó los ojos. Lo sé, Michael, dijo. Ted ha sido un marido y un padre ideal. Olvidaré por completo esta carta, y la quemaré en cuanto llegue a casa. He sido una tonta. Sí, lo has sido, dijo el juez sonriendo, pero no esperes a llegar a casa, para quemar esta carta. Quémala inmediatamente en esta chimenea. Dámela y le prenderé fuego. Eso es. Listo, todo se ha convertido en humo. Después, levantando un dedo en señal de advertencia, prosiguió. Y ahora, no le digas ni una palabra a tu marido, acerca de esta carta ni de esta conversación. Prométemelo. Bien, Camila, eres una mujer sensata otra vez. La acompañó fuera de la casa, y la vio alejarse por el camino, con expresión pensativa. Luego, volviendo a su estudio, se hundió cansado en un sillón, y se pasó la mano por la frente. «Qué asunto tan desagradable», murmuró para sí, con una mueca irónica. «Y que Dios me perdone la mentira». Ransom no había bebido el día de su caída, pero sí lo había hecho, la noche anterior al accidente. No sabía lo que decía, de lo contrario, nunca habría hablado de esa otra mujer con la que estaba saliendo, especialmente delante de Ted, conociendo la veneración que éste sentía por Camila. Ransom, el muy bruto, iba a casarse dentro de un mes, con una chica inocente y encantadora como Cam, que lo adoraba, y sin embargo, seguía alardeando de sus otras conquistas. Dios, cómo lo miraba Ted al oírle hablar así, el devoto Ted, que hasta entonces siempre lo había considerado su héroe. Ransom fue muy imprudente, además de muy vil, al contar aquello delante de Ted, conociendo su amor no correspondido por Camila. Michael Baldwin suspiró profundamente, y siguió argumentando para sí. Tuve que decirle una mentira, o de lo contrario, sus dos vidas se habrían convertido en un infierno. Ella nunca hubiera perdonado a Ted, el que éste hubiera tenido algo que ver en la muerte de Ransom. Porque, aunque indirectamente, fue Ted quien provocó el accidente. No recuerdo por qué motivo en concreto, inició Ted aquella pelea, y le llevó a gritarle a Ransom lo que pensaba de él, y a golpearle. En cualquier caso, la pelea fue perfectamente justa y limpia, yo me encargué de que así fuera, y no habría habido ningún accidente, si Ransom no se hubiera tambaleado hacia atrás, bajo el impacto del golpe de Tom, y hubiera perdido el equilibrio. Por otra parte, quizá lo mejor que pudo pasarle a Cam, fue que él muriera. Habría sido un marido espantoso para ella. Comprendo que Ted me dijera el otro día, que no se arrepentía de nada. Entonces, de repente, los ojos del juez, al recorrer la habitación, se posaron en las cenizas de la carta quemada en la chimenea, y con un gesto como de gran fastidio, se acercó y las trituró, hasta convertirlas en polvo bajo su pie. De repente, se sobresaltó y se quedó inmóvil. Su expresión se endureció, y frunció el ceño con expresión perpleja. Miró al vacío, y contuvo la respiración como si estuviera escuchando. Pero no escuchaba. Era solo que una idea repentina se le había ocurrido, y por el momento no quería expresarla. Dios, me había olvidado por completo de eso. Exclamó por fin. ¿Y qué me dices del cañón obstruido del arma? Hay hombres que han muerto por cosas menos graves. Con aparente renuencia, siguió el hilo de sus pensamientos. Ransom mintió a propósito en su carta, para poner a Camila en contra de Ted, en caso de que éste le dijera algo a ella, acerca de lo que había oído aquella noche. Por la actitud de Ted, Ransom podía imaginar lo que éste pensaba de él. ¿O Ted realmente obturó el cañón del arma? ¿Acaso tenía la intención deliberada de matarlo? El juez se encogió de hombros con resignación. Bien, de todos modos, nunca lo sabré, porque no voy a preguntárselo. El pasado debe quedar allí, en el pasado. Es posible que, incitado por la traición de Ransom a Camila, y cegado por el odio, Ted hubiera albergado la intención de matarlo. Pero, como juez, sé que no se puede condenar a un hombre por sus intenciones, por reprobables que éstas sean. Solo se pueden juzgar los actos, no los pensamientos. Yo estaba allí, pero no podría asegurar que el golpe que Ted le propinó a Ransom no tuviera la intención de hacerlo caer, tan cerca como estaban del borde del acantilado. No quisiera creer eso, de un hombre tan bueno e íntegro como Ted. Pero,
¿Quién sabe? Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.